Muy bien, muy buenas noches. ¿Está fuerte o me escucho yo fuerte? Hablo más despacito. Buenas noches, ¿cómo están? Yo agradecido a Dios por poder estar con ustedes. La verdad no me esperaba estar acá. Era algo que el Señor tenía preparado. Pensaba antes que nada quiero dar las gracias al coro. Gracias José y coro. Felicito al director y en nombre de él a todos los demás. Esa canción hermosa que cantaron los últimos es muy lacrimógena, me mata. Menos mal que en el medio dieron el aviso de los niños, hubo una oración, porque es difícil, para mí la iglesia, cada vez que se canta esa canción o la escucho, ahí pelamos pañuelo con Judy, porque nos trae recuerdos de nuestra época, ¿no? De nuestra iglesia donde salimos y escuchar esas letras nos hacen recordar a nuestros abuelos, a nuestros papás espirituales, que con sus defectos y virtudes, con sus aciertos y desaciertos, nos supieron enseñar lo que era el temor reverente a Dios. Y la iglesia local nos dio lo que ningún instituto bíblico te va a dar jamás, porque no puede dártelo. Es esa impronta de cómo Dios desea que se hagan las cosas en su casa. Hemos aprendido no formas, métodos. Y esos métodos son los que hoy muchas veces no te enseñan los libros. Y copiamos los que nuestros abuelos nos enseñaron. La importancia de crecer y desarrollarse, ¿no? Muchas gracias. En una iglesia así que sobre todo es temerosa y reverente al Señor. Así que gracias por esa canción, me hizo muy bien escucharla y me da mucho ánimo para el mensaje de esta noche. Cuando veníamos para acá, dije que no teníamos idea de estar acá este fin de semana. Venimos de un fin de semana pasado con mucho trabajo, estuvimos allí en zona de Ruta 23, en un lugar llamado Maquinchao. Algunos de los aquí presentes estuvieron, saben de qué estoy hablando, todavía nuestro cuerpo lo siente. Pero yo decía, ¿qué propósito tendrá el Señor? Que ahora nos lleva otra vez, tenemos que salir, teníamos un fin de para estar en casa, pero bueno, el Señor así lo dispuso y acá estamos con mucho placer. Y decíamos, bueno, le decía yo a Judy, el Señor quiere que le sirvamos, que dejemos de quejarnos y con toda nuestra fuerza, con lo que queda, podamos servirle y podamos seguir dando. Y pensaba mientras Marcia hacía la reseña que nosotros vinimos aquí al Valle a una reunión misionera por primera vez, invitados por Alberto, que vino hasta Quilmes a invitarnos, era un día de lluvia. Nosotros ya estábamos instalados en Viedma, creo que estábamos en unas vacaciones en Quilmes, y apareció Alberto para invitarnos para unas reuniones, porque no tenía nuestro contacto y se vino hasta la casa de mi suegra, me acuerdo, para invitarnos para que viniéramos a una reunión misionera. Así que el Valle fue nuestra primera salida desde que vinimos aquí a la Patagonia, y eso fue hace 17 años. Y la verdad que estamos muy agradecidos al Señor de haberles conocido y ver cómo esta iglesia, que en aquel tiempo también recién estaba empezando, nos contaban un poco la historia, sus inicios, y también tuvimos contacto con muchos hermanos de iglesias de acá. No me quiero olvidar de ninguna, pero recuerdo Plotier, recuerdo Barrio Belgrano, recuerdo muchas iglesias que empezaron enseguida a extendernos invitaciones, recuerdo Diagonal España. Y me olvido de algunas otras, pero sepan disculpar, pero nos trae mucha alegría venir siempre para acá, es lindo. Y ese propósito tendrá el Señor, que recordemos. ¿Qué propósito tendrá el Señor? A propósito de qué propósito tendrá el Señor, me hizo acordar Judy una anécdota, y ya me voy a meter después esto en el tema, pero dice que había un hermano que estaba predicando, y llevaba de predicación 45 minutos, y pasó una hora y el hermano seguía predicando. Hora 20 seguía predicando. Hora y media seguía predicando. Hora 40 seguía predicando. Casi 2 horas de mensaje. Y este hermano decía, este es el último punto, y seguía predicando.
Hasta que de repente por el fondo entra una ranita saltando y viene por el medio del pasillo una ranita. Y saltaba la ranita y venía hacia adelante. Y el hermano desde el púlpito dijo, uy, miren ustedes, una ranita. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto?, dijo el hermano. Y un hermano del fondo dijo, deja ir a mi pueblo. Bueno, digo esto porque me recordaron que sea breve con el mensaje. Así que si ven entrar una ranita, saquen la patada allí en el fondo. El Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes algo referido a la iglesia. A ver si no, ahí está. Somos iglesia. Recién cantamos, somos iglesia. Y es, cuando pienso en esto, es ese cuerpo espiritual, cuya cabeza es el Señor Jesucristo, pero que fundamentalmente, queridos hermanos, tenemos un propósito. Al pensar en la iglesia y su propósito, inmediatamente, si lo dejamos así en libertad de que todos pudiésemos opinar, seguramente todas las opiniones serían válidas. Podría surgir, sí, una multiplicidad de perspectivas, pero si la vemos desde el fundamento bíblico de lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de qué es la iglesia, de repente nos encontramos con que la iglesia fue la idea de Dios desde el principio. Allí en Génesis capítulo 12, voy a citar varios versículos, si ustedes quieren me pueden ir acompañando. En Génesis, en el capítulo 12, versículo 3, en una de las tantas veces que así textual y otras veces de otra forma Dios extiende o menciona la promesa hecha a Abraham, dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y claro, aquí no aparece la palabra iglesia. Tampoco aparece la palabra iglesia en ningún libro del Antiguo Testamento. Pero podemos confiar, queridos hermanos, que en esta promesa está implícito el deseo de Dios, el corazón de Dios acerca de lo que Él veía hacia el futuro. La iglesia, el diseño, el funcionamiento, el propósito siempre estuvo en la mente de Dios, porque Dios no es un Dios que improvisa. En Gálatas en el capítulo 3 y en el versículo 14 dice, para que por medio de Cristo Jesús la bendición, ahora hace memoria de aquella promesa en Génesis, dada a Abraham, pase a todas las naciones, para que por la fe reciban la promesa del Espíritu, según la promesa. Ahora, la iglesia es un misterio en la antigüedad, pero un misterio revelado en la actualidad. Oculta desde tiempo antiguo, reservada para ser descubierta en el tiempo de Dios. Alguien quizás que haya vivido en aquella época o que fuese allí de la familia de Abraham, podría haber dicho perfectamente, ¿cómo será esto de alcanzar a todas las naciones? ¿Cómo va a llegar esta promesa quizás a todas las naciones? Y con justa razón se lo hubiese preguntado. Pero hoy nosotros desde este lado de la historia vemos el epílogo, la conclusión de aquella promesa, que comienza a manifestarse o a revelarse en Hechos, allí en el capítulo 2. Cuando de una manera sobrenatural, extraordinaria, Hechos 2, del 1 al 4, desciende el Espíritu Santo de Dios trayendo o cumpliendo aquella promesa que traía el poder de Dios para bendecir y alcanzar a todas las naciones. Allí podemos ver el primer discurso de Pedro, donde un hombre lleno de poder se levanta y predica en el nombre del Señor Jesucristo, predica la cruz de Cristo, nuestro mensaje. Y más de 3.000 personas se convierten y son bautizados, y allí comienza a gestarse el cuerpo, la iglesia. Podemos ver la vida en comunidad, en Hechos capítulo 2, entre los versículos 42 y 47, donde cómo vivían los hermanos de la iglesia primitiva, que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, lo que habían recibido, a la comunión, al partimiento del pan, las oraciones, y que compartían todos sus bienes. La iglesia ya era revelada, era manifestada. Ahora han pasado casi 2000 años y nosotros somos producto de tantos hombres y mujeres que fueron fieles, que supieron transmitir el mensaje, no como un teléfono descompuesto,
¿Te acordás cuando jugábamos al teléfono descompuesto? Llegaba una oración completamente desvirtuada, deformada, no entendíamos nada. Había que tratar de adivinar lo que dijo el primero de la fila. Pero Dios se encargó de que hombres y mujeres, revestidos por su gracia, pudiesen ser fieles y sostener en el tiempo aquel mensaje que ellos habían recibido hasta llegar a cada uno de nosotros. Vaya que si tenemos una gran responsabilidad. Esta es la responsabilidad que Dios le ha dado a su iglesia. Dice Juan 14:3, el Señor está hablando a su iglesia, a aquellos que Él dejó establecidos para que sigan predicando su palabra, a sus discípulos. Y allí en Juan 14:3 Él les dice estas palabras: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero aquí se abre un gran paréntesis. Él se iba, pero lo que les estaba diciendo, aquí se abre el primer paréntesis: yo ya no estoy, ustedes se van a quedar. Voy a volver a buscarlos, pero mientras tanto, ahora ustedes son los responsables de continuar con el legado. Esta es la iglesia y este es el propósito: continuar con el legado que otros fielmente supieron traer hasta nuestros tiempos. A mí me asombra, me maravilla lo increíble de este mensaje. ¿Cómo es que llegó a cada uno de nosotros? A través de hombres y mujeres imperfectos, hombres y mujeres pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo, que fueron tomados de una manera especial, quizás de lo vil, como dice la palabra, y de lo menospreciado, pero Dios los usó para que ese mensaje llegara a nosotros. Díganme que la iglesia no está divinamente establecida. Otro hubiese buscado eruditos, teólogos, hubiese buscado el conocimiento, la sabiduría, para traer todo lo demás, pero buscó de lo vil, de lo menospreciado, para que ese mensaje llegara a nosotros, porque este mensaje no tenía que tener contaminación alguna, no tenía que tener ingrediente alguno que proviniera de nuestra humanidad, solamente era algo que tenía que provenir de Dios. Y vaya que produjo resultado. ¿Quién puede negarte, querido hermano, lo que Cristo hizo en tu vida? Podrán discutírtelo, pero ¿quién puede cambiarlo? La gente puede discutir acerca de tu fe, pero nadie puede negar lo que vos sentís gracias a tu fe. Podrán negarte la existencia de un Dios, pero vos lo vivís todos los días con cada latido de tu corazón. Ese mensaje llegó a nuestras vidas. Y dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde habla de lo que somos, va introduciéndose en lo que es nuestra identidad. Y dice: somos linaje escogido, viles y menospreciados, a linaje escogido, a real sacerdocio, a nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado con el precio de su sangre. Y fíjate lo más tremendo ahora: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Queridos hermanos, debemos sumarnos a ese ejército que nos precedió en el camino de la fe y debemos transformarnos en esa iglesia comprometida que el Señor espera que todos seamos. Ahora, cuando pienso en esta frase, somos iglesia, yo dividí allí, puse algunos puntos para poder ir acompañando simplemente el estudio. Cuando digo somos iglesia, pienso que esto no ocurrió por nada que nosotros mismos hubiésemos hecho. Somos un organismo vivo, somos un organismo divino, el Señor nos buscó, el Señor nos unió, nos redimió por su sangre, nos une mediante el Espíritu Santo, y todos volamos hacia aquel día cuando tuvimos ese encuentro con la cruz, ese encuentro que transformó nuestras vidas. ¿Quién nos recuerda el día que cayó rendido a los pies de Cristo? El día que nos dimos cuenta y le dimos gracias porque nunca se rindió con nosotros. Y en arrepentimiento vinimos a Él pidiéndole perdón por nuestros pecados, aceptándolo como nuestro único y suficiente Salvador, confesándolo con nuestra boca y creyéndole en nuestro corazón. Y desde ese día, toda clase de sensaciones comenzaron a atravesar nuestro ser. El Señor allí en el capítulo 12 de Juan, el versículo 32 y 33, el Señor le estaba diciendo a los suyos: miren, yo voy a ser levantado de la tierra.
Y es necesario, que estaba dando a entender, que yo sea levantado de la tierra. ¿Para qué? Para atraerlos a mí mismo. Porque él decía esto, dice allí la palabra, dando a entender de qué muerte iba a morir. El Señor con su sacrificio se transformó en un punto de atracción para que toda la humanidad fuese atraída a su presencia. Y a nosotros nos dejó establecido ese hito, ese punto, para que nosotros podamos como iglesia guiar a la humanidad a mirar o a venir a los pies de aquella cruz. Porque un día, como dice Efesios, capítulo 12, versículo 13, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y fuimos hechos cercanos para qué? Para que así como nosotros fuimos reconciliados por alcanzados por la gracia y reconciliados mediante la cruz, podamos de esa manera ayudar a que toda la humanidad pueda reconciliarse con Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo. Ustedes son miembros cada uno en particular, cada uno con nuestras particularidades, cada uno con nuestras capacidades espirituales o dones especiales, cada uno edificándonos al otro, nutriéndonos como cuerpo, creciendo y fortaleciéndonos en el amor del Señor. Pero eso es la iglesia, un referente de lo que Cristo hizo aquí en el mundo en la cruz. Miren, yo tengo un lema, una frase que grabé para mí, y es que lo que Cristo comenzó con su cuerpo físico en la cruz, llamando a la humanidad a mirar a aquella cruz redentora, aquel sacrificio redentor, nosotros debemos continuarlo. Él lo comenzó, nosotros debemos continuarlo como cuerpo espiritual. Somos iglesia. Y si no, ¿para qué estamos? ¿Para llenar un templo, un salón? ¿Para reunirnos y alabar? Somos ese faro que alumbra el camino. Somos esa luz que le dice a la gente que aún hay esperanza. Somos iglesia. Y así como otros lo mantuvieron firme esta consigna, hasta que llegó a nosotros podamos levantar también la antorcha o mantener aquella consigna hasta que llegue a los que vienen detrás. Ahora, ¿por qué iglesia? Y vamos a ver un poquito del tema de la palabra. ¿Por qué somos iglesia? La palabra iglesia proviene de eclesia, una palabra en latín que se divide en ec, que significa fuera de, y kaleo, que significa llamar o convocar. Literalmente la palabra iglesia significa los llamados fuera o llamados para una convocatoria. Y sí, fuimos llamados, querida iglesia, fuimos atraídos para cumplir una misión. Esa misión nos da propósito, esa misión nos da trascendencia, esa misión es lo que nos da la permanencia. Porque dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren, una de las tragedias más grandes que está sucediendo en el pueblo de Dios es que muchos cristianos están más enfocados en defender una denominación que en ser fieles a la misión que la iglesia tiene. No podemos disociar el término iglesia, misión, literalmente porque se nos ha encomendado la fascinante tarea de continuar lo que el Señor inició. Somos iglesia y tenemos un propósito, tenemos una misión. Por esto toda iglesia que se precie de serlo debería tener un programa que le acerque al cumplimiento de las metas propuestas en el contexto de la misión que debemos cumplir. Uno de los textos que mencionamos, lo vuelvo a repetir, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es nuestra identidad. Anunciar las virtudes de aquel. Esto es lo que le da propósito, sentido, trascendencia y permanencia a la iglesia. Ahora, ¿cómo ser parte de la iglesia? Déjenme señalar en este punto otro gran problema, porque tenemos la tendencia
de pensar a la iglesia en base a las experiencias que vivimos dentro de nuestros salones de reunión cada fin de semana. Y llamamos a esto la microvisión. Pero esta no es la visión que Dios tiene de su iglesia. Dios tiene una macrovisión. Desde una perspectiva teológica y bíblica, la macrovisión de Dios sobre la iglesia no se limita a lo que sucede en los cultos. No se refiere a lo congregacional específicamente, sino que la macrovisión de Dios habla de un plan eterno y global que trasciende los tiempos y el espacio. Y aquí entra otro concepto que solemos manejar. Sumamos el concepto de lo que es la iglesia universal. Dios ve a la iglesia como un solo cuerpo compuesto por todos los creyentes, de todos los tiempos, de todas las naciones, tribus y lenguas, a lo largo de toda la historia. Entonces, a diferencia de una visión limitada, la visión macro de Dios busca que el reino de Dios sea establecido en todas las áreas de la creación, incluyendo familias, sociedades y naciones. Ahora, pensando en esto, ¿cuál debería ser nuestro objetivo más importante? Bueno, entonces sería conectar lo micro con lo macro. La microvisión con la macrovisión de Dios. Porque existe una relación intrínseca entre lo que es la iglesia local, la microvisión, y porque es el lugar donde uno se prepara en lo práctico para luego poder llevar y cumplir el propósito universal, la macrovisión de Dios. Para esto debemos estar sintonizados en la frecuencia de lo que Dios está haciendo. Estar más involucrados en los programas de Dios que en los nuestros. Para que de esta manera podamos ser parte del plan eterno, de aquello que realmente trasciende el tiempo y el espacio. Entonces un día vamos a pasar de aquí, nuestro tiempo llegará a su fin y podremos disfrutar la dicha de haber sido parte de algo muy grande, algo que aún no logramos entender, pero sabemos que trae gozo profundo al corazón de nuestro Padre. El Señor decía en 3 de Juan 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Miren, la visión de Dios es en esencia una visión de redención de la humanidad, donde la iglesia actúa o se debe mostrar como el anticipo del reino de Dios. Por esto hay una urgencia de que cada congregación, queridos, podamos involucrarnos en lo que se llama Proyecto Redención. Que podamos tener este sentir, el cual lo tuvieron otros y llegó hasta nosotros. Y que nosotros ahora podamos tener el sentir de aquellos que sintieron la cruz de Cristo de esa manera y podamos hacer lo mismo, renunciando a aquello que impide que yo cumpla con mi parte en la misión y que pueda ir en busca de complacer el corazón de Dios, que incluye alcanzar a los perdidos. Miren, quiero compartirles una estadística realizada por una universidad cristiana de los Estados Unidos. Esta estadística dice que de todas las iglesias que realmente tienen o predican el verdadero evangelio, solo el 2% está cumpliendo con la misión. Ahora, si solo el 2% realmente está haciendo lo que debe hacer, ¿se imaginan lo que podría llegar a suceder si logramos aumentar este porcentaje? Porque este 2% realmente está teniendo la visión correcta, está realizando su trabajo y están logrando cosas tremendas en el mundo. No tenemos la dimensión de lo que está pasando porque somos cortos de vista. Estamos distraídos quizás con otras cosas a nuestro alrededor y nos estamos perdiendo de lo realmente importante. Pero el mundo en estos años ha tenido una apertura tremenda al Evangelio. ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Por cómo ha aumentado la persecución a los cristianos.
Eso es un síntoma de que el Evangelio realmente está llegando y el enemigo no está contento. Este 2% está sacudiendo al enemigo. Le está quitando terreno y protagonismo. Está alcanzando a muchas almas que iban camino a la condenación eterna. Y lo está haciendo solamente un 2% de la población mundial cristiana. Pero hay un 98% restante. Y esa es la pregunta que deberíamos hacernos en esta noche. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos enfocados? ¿En qué estamos invirtiendo los recursos? ¿Estoy dentro del 2% o soy parte del 98%? Miren, puedo entender y considerar, porque también hago mi mirada para mí mismo. Puedo considerar que quizás este 98% esté realizando cosas importantes. Pero sucede que las cosas importantes son importantes desde nuestro punto de vista. Entonces, no podemos permitir que lo que nosotros consideramos importante no nos permita ver aquello que Dios considera urgente. Porque está claro que lo urgente son las almas. Era urgente cuando el Señor se dejó clavar en la cruz del Calvario. Y la misma urgencia sigue siendo hasta hoy. Las llamas del infierno no han menguado, al contrario, han recrudecido. Y estas esperan la llegada de aquellos que pasen de este mundo sin Cristo y sin esperanza. Estas recrudecen conforme se acerca el día. En estos días les dije, estábamos en Maquinchao y pasaron cosas realmente increíbles. Cómo Dios obra y cómo sigue obrando. Hasta hoy estamos recibiendo mensajes de personas que nos piden y dicen, vuelvan, no nos dejen acá abandonados, queremos aprender de la Biblia. Judith tiene un audio que con mucho gusto te lo podemos pasar. Nos tocó el corazón hoy un audio que escuchamos a la hora de la siesta. Estábamos visitando casas y salieron grupos de chicos de 3. Y había una de las manzanas, yo estaba trabajando en la parte de logística con el hospital, con la escuela, atendiendo o ayudando a los médicos con el tema salud, evangelizando en las salas de espera, en el hogar de abuelos. Y de repente se alborotó un poco el pueblo porque un hombre se había quitado la vida. Su nena de 12 años entró, estaba jugando en la calle, entró y vio a su papá colgado, 44 años. Miguel había decidido terminar con su vida. 2 casas más adelante. O sea, ellos los jóvenes estaban en la campaña, habían pasado por esa casa, golpearon y no salió nadie, y pasaron un folleto por debajo de la puerta. Quizás este hombre estaba muerto, no lo sabremos, no lo sabemos. Pero 2 casas más adelante los recibieron y una familia los recibe y entran y enseguida preparan mate y ellos comienzan a predicar. Mientras ellos están ahí predicando, 2 casas más allá se producen gritos porque esta niña había encontrado colgado a su padre. Ahora vos fíjate qué llamado de atención para cada uno de nosotros. Cada uno pudo hacer su lectura, yo hice la mía propia. Pero en un rango de 100 metros que más o menos tenía esa cuadra. En una casa se estaba predicando la vida. El Señor estaba trayendo vida. Pero a 20 metros, a escasos 20 metros, el diablo estaba trayendo un mensaje de muerte. ¿Te das cuenta cómo opera Satanás? Y estábamos así con Guillermo Piovano, yo sé que muchos de aquí lo conocen. Y nos conmovía enterarnos de esta noticia, a la noche charlábamos. Y Guille decía, llegamos tarde, y te imaginás si hubiésemos ido y tocado la puerta antes, llegamos tarde. Y yo le decía a Guille, hay muchas lecturas que podemos hacer. Como por ejemplo, que mientras nosotros llevamos vida, Satanás no se queda quieto con su mensaje. Nosotros estamos en una campaña que trae vida, pero el diablo tiene sus campañas que proclaman la muerte. Ahora, increíblemente, viene una señora a atenderse y le dice a una de las médicas, a la esposa de Lucas Lucero de Zapala, un hermano que también estaba en ese lugar, que es diabetóloga, creo,
Y me dice, Fabián, mirá, hay una familiar acá muy quebrada del muchacho que se quitó la vida. Y piden si alguno, ya que estamos predicando, se puede acercar a la sala y dar unas palabras. Y dije, bueno, voy. Entonces agarré mi Biblia y salí. Y cuando salgo, veo que se iba el cortejo, llegamos tarde. Y me dice Pablo, otro de los muchachos de la campaña con quien estábamos, me dice, Fabi, vamos a seguirlo. Y nos metimos entre la caravana que iban al cementerio. No teníamos idea ni cómo se llamaba la persona que había muerto. Y entramos a seguir a la carroza fúnebre y llegamos ahí, todo el pueblo iba caminando en peregrinación y había como 100 personas. Entonces entran todos, nos quedamos al último, cuando estaban todos, que ya no había movimiento, estaban todos en silencio alrededor del cajón, en una capilla muy humilde. Y me acerqué entre la gente y fui hasta donde me imaginé que era la viuda, una persona muy quebrada, abrazada a sus 2 hijas. Pregunté en voz baja si realmente era la viuda, me dijeron que sí. Y le dije, mire, nosotros somos, usted sabe que estamos predicando el Evangelio, ¿A usted le gustaría que pudiésemos dar unas palabras de parte de Dios en este momento? Y dijo, sí, por favor. Y tuve la posibilidad de predicar el Evangelio. Ahora Satanás se había cobrado una vida. Pero gracias a eso, quizás, muchos escucharon a Cristo y recibieron el mensaje. No sé lo que va a ser de sus almas. No era un momento para preguntar si alguien desea recibir a Cristo en esta tarde o hacer una especie de consejería al terminar el funeral. Pero lo que te puedo decir es que yo hice una sola pregunta y en un momento dije, ¿cuántos de ustedes alguna vez por el vacío que hay en sus almas no pensaron en tomar la decisión que tomó Miguel? Y vos tenés que ver la mirada de las personas. Vos aprendés a leer las miradas de la gente. A mí me ha pasado, el Señor me ha dado eso, no sé por qué. Pero cuando voy a las cárceles veo los ojos, cuando vas a un hospital ves la desesperanza, el vacío, cuando hablas con las personas te das cuenta si están siendo sinceras o no. Y vos tenés que darte cuenta cuando yo hice esa pregunta, cómo la gente miraba, quizás miraba hacia adentro, pero sus rostros no podían disimular lo que realmente estaban pensando. ¿Cuántos? Y cuántos quizás de acá nunca, o antes de conocer al Señor, habrán pensado, ¿esto es la vida? ¿Por qué no ponerle fin? Seamos sinceros. Seamos sinceros. Entonces nos damos cuenta que lo único que nos da sentido y trascendencia en este mundo es Jesucristo. Y no hay otra cosa por qué vivir. ¿En qué estás gastando tu vida, querido hermano o hermana? ¿En qué estás gastando los bienes que el Señor te da? Porque no son tuyos. Nos han sido dados para que los administremos en favor de la gloriosa obra y en el nombre del Señor Jesucristo. De repente pones los canales de televisión y te llenas de porquería y de noticias que te muestran más y más las inmundicias y la oscuridad que hay en el corazón de los hombres y de las mujeres. ¿Cómo puede morir así porque sí, por causas naturales, un niñito de 4 años? Y así muchísimos casos que se replican uno tras de otro y otros que no tienen trascendencia pública. Y quizás en nuestras iglesias, lo digo para mí y para la iglesia en Viedma, de la cual también traigo saludos, estamos pensando en cómo mejorar nuestros cultos, cómo mejorar nuestros instrumentos, cómo arreglar o embellecer nuestros salones. Y está bien, sí, todo es para la gloria de Dios, pero en su tiempo. Acuérdense que a veces lo que nosotros consideramos importante no es lo urgente, porque la urgencia siguen siendo las almas. Por eso tenemos que tener una iglesia lo suficientemente madura para que pueda ocuparse de lo de adentro. Sí, está bien, es lógico, pero no descuidemos nuestra misión, porque de lo único que se nos dará o se nos pedirá cuenta es de lo que hemos hecho en el nombre del Señor Jesús afuera, no adentro. Afuera, donde estaban aquellos que están sin Cristo y sin esperanza. Y yo quiero terminar simplemente llevándoles a reflexionar en esta realidad. Yo le puse la cuestión a resolver. Hay un texto en Mateo 24:46 que dice, dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber.
Miren, el punto A representa nuestro encuentro con Cristo, el día que vinimos a Él, que fuimos salvados, que recibimos aquella salvación por gracia y que recibimos a Jesús en nuestro corazón. El punto Z, representado allí, es el llamado a la presencia de Dios o la venida de Cristo. Ya sea que el Señor me venga a buscar o me lleve junto con su iglesia, no lo sé. El punto A y el punto Z, Dios ya los tiene resueltos. Eso está resuelto. Despreocupate. Resolvió el A y ya tiene resuelto el punto Z también. Despreocupate. Como dicen los pibes, hacé la plancha. Ahora en el medio hay una línea que simboliza el tiempo de la iglesia. Él nos ha dejado un tiempo, ha creado un espacio y nos ha dado libertad, nos ha dado instrucciones, nos ha dado enseñanzas, lineamientos y nos ha dado creatividad para que nosotros podamos darle contenido a esa línea, a esa traza, andando y haciendo sus propósitos. El A y el Z están resueltos. El mientras tanto es lo que nosotros tenemos que resolver. Por eso, queridos, es hora de analizarnos como individuos y como iglesia. Es hora de analizarnos qué es lo que estamos haciendo en este tiempo. Si realmente estamos ajustados a lo que es la voluntad y la urgencia que Dios nos está planteando frente a los acontecimientos que vemos en el mundo, frente a las realidades diametralmente opuestas que vivimos nosotros y que viven aquellos que no conocen a Cristo. En muchos casos vamos a descubrir que es hora de cambiar. Cambiar. Romper estructuras, cambiar. Vamos a descubrir que es hora de esforzarse más. Vamos a entender que tenemos que entregar más. Vamos a ver que tenemos que elaborar y esforzarnos para ser mejores, que vamos a tener que planificar más y que vamos a tener que dar lugar a los que vienen detrás, a incorporar nuevas ideas, a escuchar propuestas, para que aquellos, como decía hoy Marce, que ya hemos estado sosteniendo la antorcha, podamos empezar a invitar a otros a que por lo menos de a rato sientan la responsabilidad también de llevarla, para que vayan entrenándose para los tiempos que le esperan hasta que venga el Señor. Necesitamos hombres, entrenar a hombres que sean fieles. Pero ¿puedo entrenar a alguien para que sea fiel? Si yo no he sido fiel, vaya hipocresía la mía, ¿verdad? Necesitamos cambiar, esforzarnos, elaborar, planificar y dar lugar para que nosotros y los que vienen seamos fieles. ¿A qué? A la idea de Dios en cuanto al propósito para su iglesia. Quiero terminar citando un solo versículo, el de Hechos 8:4. Aquella iglesia primitiva que luego de la partida del Señor comenzó a vivir tiempos tumultuosos. Y el Señor permitió una gran persecución para que los hombres y mujeres fueran esparcidos, llevando también el mensaje. Dice, hombres y mujeres iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por todas partes iban anunciando el Evangelio. Queridos hermanos, que el Señor realmente nos ayude a entender y a enseñar a aquellos que tenemos la oportunidad de hacerlo, el propósito real que Dios tiene para la iglesia. Que podamos, mientras vamos por todas partes, por el camino de la vida, en donde estemos, como hablamos hoy, no hace falta, y el otro día hablaba con los jóvenes, no hace falta esperar a una campaña para transformarnos en evangelistas. Tenemos que ser evangelistas de todos los días, toda nuestra vida,
Pero empieza en nuestra casa, empieza en nuestro lugar, empieza con mi vecino, empieza con el del taller, empieza con el almacenero. Necesitamos ser esa clase de personas que por donde van, mencionan, levantan el nombre de Cristo. Eso es la iglesia. Y cuando nos encontramos en campañas como la que felizmente se pueden realizar, y gracias a Dios hasta ahora pude participar en unas cuantas, cuando nos encontramos en esos eventos masivos donde parece que el ánimo y la potencia se multiplican, es simplemente ir a hacer lo que ya venimos haciendo. Porque es lo que nos caracteriza como iglesia, es lo que recibimos de nuestros ancianos, es lo que nos enseñan en nuestra casa espiritual. Luego nos juntamos con los que piensan y hacen igual y nos potenciamos los unos a los otros y nos gozamos porque estamos cumpliendo con nuestra misión. Y un día, quizás, escucharemos aquellas palabras por las que muchos trabajamos, a pesar de nuestros errores, que trabajamos por escuchar. ¿Cuáles son? Bueno, en mi caso es, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¡Wow! Y el corolario es tremendo. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Sabes qué te está diciendo? Ahora disfruta el resultado de tu esfuerzo y de tu trabajo. Ahí están. Ahí están. No sé cómo será. Ahí se abren un montón de signos de interrogación. Grandes teólogos y eruditos no saben dar las respuestas porque los misterios de Dios son insondables. Pero quizás tengamos el privilegio de ver a algunos que pensamos que no iban a estar y habrán sido fruto de tu esfuerzo. No porque vos hayas hecho algo por su salvación, porque todo lo hizo Cristo, pero le daremos gloria por toda la eternidad porque fuimos usados y allí veremos el fruto y entraremos en el gozo. Gracias, Señor, por dejarme ver a algunos y saber que el esfuerzo, a pesar de los errores, a pesar de las batallas perdidas, pudimos estar allí y pudimos ser fieles en lo poco para disfrutar de lo mucho. Querida iglesia, empecemos a mirar lo urgente. Son las almas. Hay un mundo que se pierde. Estamos, no sé a las puertas de qué, porque ya uno está desconcertado con los tiempos. Pero muchas cosas están pasando mientras vos y yo estamos acá en esta noche. El mundo está convulsionado. Grandes poderes se debaten. Pero sobre todo hay un poder supremo que está por encima de todo, que tiene un tiempo establecido. Pero todo lo que pasa debajo de ese poder son llamados de atención para su pueblo, para la iglesia, que dice, atención, las alarmas están sonando. Iglesia de Cristo, sacude el sopor. Despertate, iglesia. No podés seguir dormida. Atendé la urgencia. Vamos por aquellos que aún necesitan escuchar. Tienen que saber, tienen que tener la oportunidad. Y mucho de eso depende de lo que vos y yo decidamos hacer. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra, gracias por habernos introducido en este cuerpo que es la iglesia, mediante la obra del Señor y del Espíritu Santo, que hoy nos permite tener esta comunión hermanable, entrañable, sentir tu obrar en nuestros corazones, hablando a nuestras vidas por medio de tu santa palabra, desafiándonos y movilizándonos, Señor, a prestar atención a cosas realmente importantes. Padre, sacúdenos para que puedan caer escamas de nuestros ojos y podamos ver aquello que tú miras, que podamos atender a lo urgente. Quizás estamos distraídos, quizás estamos entretenidos, quizás estamos cómodos,
necesitamos que nos muestres esas realidades, que conmuevan nuestros corazones para que podamos ser la respuesta, llevar aquel mensaje de parte tuya que tantas personas a nuestro alrededor necesitan. Gracias, bendito Dios, una vez más por esta noche, por ver tantos hermanos aquí con el deseo de escuchar tu palabra. Pero Padre, que no quede solamente en una escucha, sino que, como dice tu palabra, esta dé fruto en nuestros corazones, que cumpla el propósito para gloria y honra tuya. En tu nombre oramos y te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.